En este video tutorial y foro vamos a hacer un traslado de una hoja de datos desde Excel a SPSS, donde se va a convertir a un archivo de formato CSV o delimitado por comas, y luego se va a trasladar a Yamovi. De lo que va a tratar esta charla es de hacer precisamente la adecuación de la hoja electrónica en cada uno de estos dos software y hacer un pequeño análisis estadístico. Para ello voy a partir de una hoja electrónica que yo tengo acá en Excel, y siempre con lo que hemos visto en la clase de la primera semana de este mes. Se va a trabajar entonces esta hoja electrónica. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es saber de que quiero conservar esta versión original. Voy a darle un clic aquí derecho, mover o copiar, mover al final, crear copia, aceptar. Y aquí yo voy a escribir como nombre de hoja original y esta otra datos. Ya está ahí la hoja datos. Yo sé que estas filas que aparecen por acá se van a eliminar, ¿sí? Porque la primera fila deberá de contener los nombres de las variables, estos encabezados. Recordemos que de preferencia se trabajaba con nombres que estaban en minúsculas. Entonces voy a hacer esto por acá. Escribir fecha, sexo, edad, creatinina basal, creatinina ingreso. No dejo espacios en blanco, creatinina más alta. Y esta va a ser una variable que nos va a interesar bastante. Dímero de Akin, solo voy a escribir aquí Akin, HTA, diabetes mellitus, ERC, sepsis, AINES, TSR, anosmia, proteinuria, hematuria, día de RA, día resolución y falleció. Bien, algunas variables ya sé que están codificadas. Por ejemplo, falleció 0 y 1. Y si tengo alguna duda, pues lo busco por acá. 0, pues aquí no aparece, pero 0 es que no falleció, 1 que sí. Que la mayoría están así. Para algunas variables aparece un valor de 2 que indica que no se realizó la prueba. Por ejemplo, esto para proteinuria y para hematuria. Femenino 0, masculino 1. Bueno, me voy a esta data frame. Antes de hacer el traslado al software estadístico SPSS y a Yamovi, me voy a asegurar de que haya coherencia en el llenado de esta data frame o hoja electrónica. Una de las cosas importantes es, por ejemplo, fijar aquí este panel. Yo quiero que cuando me desplace hacia abajo aparezca siempre el nombre de las variables. Bueno, entonces lo que hago es lo siguiente. Yo voy a poner mi cursor acá, justo acá en la celda B2, y aquí le doy un clic a inmovilizar paneles. Ahora, como pueden ver, a medida que me traslado hacia abajo o hacia la derecha, se conservan estas filas, que sería la primera fila que corresponde a los nombres de las variables. Otra buena práctica consiste en seleccionar todos los encabezados y en datos darle un clic a filtro, de manera que podamos utilizar los filtros y así poder revisar nuestra data frame. Reviso también que no hayan valores que estén perdidos en algún lugar de esta data frame. Yo sé que la última columna que tiene información es la columna U y la última fila sería 48. Es así que tengo U48 mi límite. Eso lo debo de recordar. Reviso que estas variables no me presenten ningún problema en cuanto a que se ingresaron
los valores de distintas formas y para este caso solo tengo 0 y 1. Está todo bien. Aquí tengo un creatinina basal no aplica. Le doy un clic a la pestaña de filtro que aparece acá. Ya, de aquí le doy un clic. Y aquí me aparecen las etiquetas de los valores. Le doy de primero un clic a seleccionar todo para que todo se deseleccione y luego no aplica. El no aplica, como lo voy a trabajar yo, es como valores en blanco. Los estoy eliminando. Lo mismo voy a hacer con cualquier otra variable que tenga esos valores. Luego, antes de pasar a las siguientes variables, otra vez le doy un clic acá al filtro y ahora selecciono la opción seleccionar todo, de manera que ya están todos los valores visibles, incluyendo estos que no tienen ninguna información. En dímero D también veo que hay valores perdidos, así se les llama. Clic acá, seleccionar todo, no cuenta, ok. Luego tengo un valor aquí bastante alto de dímero D, este que está acá. Esto suele ocurrir cuando los métodos de detección, los equipos, no pueden detectar más allá de cierto valor o o valores más bajos que determinado valor. Pasa por ejemplo con las cargas virales de VIH, de hepatitis C. Y entonces yo sé que este puede ser un valor por arriba de 15.000. Una solución podría ser escribir 15.001. Pero yo no sé realmente cuál es ese valor. Entonces también lo puedo dejar en blanco, sabiendo que el valor exacto no lo tengo. Bueno, lo voy a dejar en blanco. No sé cuál es el valor exacto y para algunos análisis esto no me va a servir. Y le doy un clic, seleccionar todo y ahí está otra vez. Sigo revisando la data frame. ¿Con qué otras sorpresas qué sorpresas debería tener? Ok. En proteinuria, el 2 significa que no se hizo el examen, entonces son valores perdidos, los selecciono y realmente no me interesan. Le doy un clic aquí, un borrado con suprimir, y lo mismo para hematuria, porque los únicos valores que me interesan serían 0 y 1, si hay proteinuria o no la hay. Y luego aquí tengo falleció. Recuerdo cuál es la última celda. La última celda es que debería tener información o que delimita la data frame, es la celda U48. Ok, entonces guardo todo esto con los cambios y solo recuerdo la celda U48. Lo voy a anotar por acá. Me voy a SPSS. En el menú archivo busco la opción abrir datos. Los datos están en el escritorio, pero tienen un formato de Excel. Acá elijo el archivo número 1. O bueno, reviso. Se llama datos COVID. Ok. Es este, datos COVID. Un clic a abrir. Y ahora me pregunta cuál es la hoja, o eso es lo que va a hacer. Me va a preguntar con qué hoja estoy trabajando. La hoja original no me sirve. Me sirve la hoja datos. Y recuerdo que la información terminaba en U48. Ok, aquí tengo. Me sirve la hoja datos. Y aquí me dice que tengo datos hasta U48. X48. No. Rango A1. 2 puntos. U48. Aceptar. Aquí debería de abrirlos. Bien. Ahí delimité hasta dónde están esos datos. Y aquí están los pacientes.
Ahora nos preguntamos, ¿de qué se trata esta data frame? Esta data frame se trata de pacientes con coronavirus que todos tenían falla renal aguda. Y el análisis que vamos a hacer, y es para la tarea, es determinar si la creatinina más alta reportada para cada paciente era en promedio mayor en el grupo de pacientes que fallecieron. Y aquí tengo la vista de datos. Vean, aquí me dice vista de datos, vista de variables. Aquí me puedo cambiar fácilmente. La vista de datos es una hoja electrónica. Una hoja electrónica como Excel o como la que tiene Jamovi. Y bueno, a mí me interesa definir los códigos para estas variables. La variable sexo, por ejemplo. Sexo tiene los códigos 0, que significa femenino, y 1, que significa masculino. Y ahí está. Puedo escribir aquí el nombre de esa variable, ahora sí con su mayúscula inicial, porque en la columna de etiquetas yo puedo escribir las variables como considero que es más adecuado. No tiene restricciones como el nombre de variable, que no permite espacios en blanco, por ejemplo, o la letra ñ. Aquí escribo edad, años, y ya está. La edad, pues esa es una variable numérica, no necesita códigos, como vimos en la clase la primera clase del mes. Y bueno, por el momento están estas creatininas. Por ejemplo, esta que es la creatinina que me interesa. Creatinina más alta, con la concentración de miligramos por decilitro. Y ya está. Reviso que la escala de medición sea la adecuada. Por ejemplo, la escala, por ejemplo, para Akin, que como ustedes saben me permite evaluar el grado de falla renal aguda que tiene. Esta es una variable ordinal. Tiene los valores 1, 2 y 3, pero es ordinal. Y luego reviso aquí si hay alguna otra variable que no tiene su icono de medida idóneo o adecuado para la variable. Hipertensión arterial, diabetes son variables nominales, enfermedad renal crónica, sepsis, AINES, TSR, anosmia, proteinuria, hematuria. Falleció, también es nominal. Están bien, entonces ya están definidas las variables, no hay alguna variable numérica que esté mal definida, porque esta no es numérica, esto es falla renal grado 1, 2 y 3. Si eso ya está, puedo escribir todos los rótulos que quiera acá, como por ejemplo el rótulo de falleció. Y en la columna de valores, recordemos, un clic para definir los códigos, los valores de cada código. 0 significa que no, 1 significa que sí. También está proteinuria. Por ejemplo, voy a copiar aquí proteinuria. Pegar. Solo le di clic derecho, copiar y pegar acá porque estos comparten el mismo código. Y ahí está. Ahora puedo guardar este archivo. Lo voy a guardar en el formato CSV en el escritorio. Le voy a escribir el nombre data COVID. Data-COVID. Y voy a convertir esto también con archivo guardar como en un formato delimitado por comas. Solo le voy acá. Nombre del archivo le voy a poner el mismo porque al final de cuentas va a tener otro tipo de formato. Datos COVID. Y aquí me pregunta si deseo guardar etiquetas de valor donde se han definido valores de datos. Y esto corresponde a los nombres de las etiquetas y los códigos. Y por el momento no voy a marcar esto porque voy a definir manualmente los códigos en Jamovi. Estoy convirtiendo esto a un archivo delimitado por comas para poderlo abrir en Jamovi. De manera que en esta sesión voy a trabajar con los dos software a la vez. Y ya está. Entonces, para este caso, lo único que me interesa es hacer el siguiente análisis. El análisis de comparar los valores de la creatinina más alta que se reportaron para estos pacientes
y compararlos entre quienes fallecieron y quienes no fallecieron. Para ello, vean, voy aquí, analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Me aparece un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo voy a utilizar falleció, es un factor. Todas las variables cualitativas son factores. Y la variable dependiente, para este caso, es la creatinina más alta reportada para este paciente. También voy a hacer esto para la tarea, proteinuria. Quiero saber cómo está la creatinina en aquellos pacientes que fallecieron y en los que no. Y obviamente en los que presentaron proteinuria. Lo único que quiero son los gráficos. Entonces, en vez de elegir ambos o estadísticos, elijo gráficos. Un clic acá. Gráficos. Y solo voy a desmarcar este porque no me sirve. Los únicos que me sirven son los gráficos de Boxplot. Continuar. Aceptar. Ahora. Aparecen aquí los resultados. Como ustedes pueden ver, la creatinina más alta en el grupo de los pacientes que no fallecieron tiene valores promedio más bajos que los reportados para los pacientes que sí fallecieron. Se tomaron varias mediciones de creatinina y se anotó la creatinina más alta reportada para cada paciente. Se comparó esa creatinina más alta en ambos grupos, es decir, se calculó la mediana en ambos grupos y se llegó a la conclusión que los pacientes fallecidos tenían valores de creatinina más altos. ¿Ya? Entonces aquí hay una diferencia. Para la proteinuria, pues tenemos que no hay tanta diferencia en la creatinina más alta reportada para los pacientes cuando se encontró o no proteinuria. Recordemos que hay varios pacientes a los que no se les hizo ese examen y pues al final todos los pacientes tenían falla renal aguda y coronavirus. Este gráfico lo puedo copiar y pegar a un documento de Word. Por el momento nos quedamos hasta aquí en SPSS porque el software con el que ustedes están trabajando sus tareas es el software Jamovi. Bien, yo ya hice lo siguiente. La data frame que he preparado acá la guardé con formato CSV. Aquí está, datos COVID. Ahora voy a Jamovi. Y voy a abrir el archivo que tengo en el escritorio que se llama datos COVID. Aquí está. Debía buscar la ubicación, escritorio, datos COVID en formato CSV como se puede visualizar acá. Abrir. Y ya está acá la data frame. Voy a trasladarles, les voy a compartir a ustedes una parte de esta data frame que no tenga todas las variables, solo las que nos interesan. Y ahora preparo la data. Hay un video también donde he preparado una data, pero esta ya está, ya tenemos los datos acá. ¿Y qué es lo que hago? Le doy un doble clic acá, por ejemplo. Aquí puedo escribir la etiqueta como a mí me plazca, al igual que en SPSS. Definir la medida que tiene los datos, está bien, es nominal. Y aquí defino el significado de los códigos. 0 femenino, 1 masculino. Ahí está. Aquí aparece la edad. La edad aparece con un tipo de medición que no es la adecuada, porque es una variable continua o numérica. Y aquí escribo también edad, años, que ya está ahí. Esta no tiene niveles porque es una variable numérica. Y la otra variable que me interesa es falleció. Falleció. 0 significa que no. 1 significa que sí. Proteinuria. 0 significa que no. 1 significa que sí. Le voy a escribir por acá.
Usar estas etiquetas es algo opcional, pero yo lo escribo, yo las agrego aquí para que se visualice mejor el nombre de la variable. Aquí por ejemplo tengo creatinina más alta. Es una variable de tipo continuo, está bien. Creatinina más alta. Y esta sabemos que sus dimensionales son miligramos por decilitro. Y ya las tengo aquí. Como es una variable numérica no tiene códigos. Aquí sabemos que es una variable de tipo ordinal. Y aquí voy a escribir aquí. Bien, ya está. ¿Cómo hago este análisis? Este análisis comparativo. Me voy a exploración, descriptivos. Y aquí se está visualizando el cuadro de diálogo, que es similar al de SPSS, si se dan cuenta. Entonces voy a pedir aquí falleció, que es la variable categórica o factor, y también proteinoria. Y la variable que va aquí arriba es la creatinina más alta. Lo que necesito son plots, porque eso es lo que les va a servir para su tarea. El boxplot. Y ahí está. Estos son análisis en tiempo real. Pero aquí me está mostrando las dos. Bueno, entonces voy a hacer una por una, porque no quiero que las mezcle. Y aquí está, falleció. Sí y no. Bueno, esta gráfica que está acá la puedo copiar. Y de hecho la tarea va a ser así. Una gráfica siempre tiene que tener un nombre. Aquí yo ya escribí el nombre para ahorrar tiempo. Y dice, comparación de la creatinina sérica más alta en pacientes con fallo renal agudo y COVID-19. Y aquí escriben la interpretación, según lo que ustedes entienden por acá. Este valor es la mediana, pero pues igual le pueden llamar media si ustedes gustan. Estos son valores atípicos, o sea, valores poco frecuentes en esta distribución de pacientes que no fallecieron. Ahí está la creatinina más alta y sí falleció. Y bueno, ya está esto, lo puedo cerrar porque no me interesa. ¿Cómo sería la otra gráfica? Bueno, quito esto de falleció por acá y agrego únicamente proteinuria. Ya tengo la segunda gráfica. Ahí está, la copio también, le pongo título, su interpretación. Cuando he terminado de hacer mi tarea, que es por grupos de residencia, la voy a guardar en una ubicación que yo elija. Y aquí sería, por ejemplo, tarea grupal 2. Pero la necesito en formato PDF, entonces aquí mismo le indico PDF. Guardar. Y obviamente ustedes le deben de poner el nombre de la residencia, aunque todo eso se identifica cuando se va a agregar al link. Ok, entonces aquí cuando ustedes van a guardar esta data frame, se va a almacenar no solo la data frame, sino que, o sea, la base de datos, sino que también el archivo, estos análisis que se realizaron. Le doy un clic aquí a Save. Cierro esto, si no lo quiero visualizar por el momento, ya está aquí mi tarea. Y vemos que el archivo que tiene los datos de COVID, que está en formato de Yamovi, tiene la extensión omv.omv, así se llama, datos COVID. Si lo quiero abrir, le doy un clic acá. Y con ello voy a obtener otra vez la data frame que ya modifiqué, que está por acá, y los resultados. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir la tarea? En que yo les enviaré el archivo en formato CSV con las únicas variables que les interesan. Hacen sus dos gráficas, las pegan en el documento de Word, lo convierten en PDF. Y si se puede enviar a través de la plataforma, entonces yo les voy a pedir por ahí, si no ya les comentaré a través del grupo. Quisiera saber si hasta este punto tienen alguna pregunta.